pero dice que al final los emprendedores simplemente emprenden porque no saben hacer otra cosa, simplemente no hay, como no hay, simplemente como no hay otra manera, sí, como no, sí. No saben ser empleados. Sí, y yo fui empleado y creo que fui un gran empleado, creo que me esforcé mucho como empleado, pero solo estás incompleto, ¿sabes? Como no... Yo llegué a los 25 años a ser vicepresidente de una compañía que estaba listada en bolsa, en la bolsa de Alemania, que era Delivery Hero, yo era vicepresidente para la región andina, eh, y aún así solo no estás lleno, ¿sabes? Como Sí. no... Buenos días amigos, bienvenidos a Los Grandes. Hoy tenemos el placer de recibir a Dani Villa, un emprendedor, un gran ejecutivo, viaja por todo el mundo, aquí en Latinoamérica, lidia empresas. Tuvo su primer emprendimiento en sus 15 años y fue el ejecutivo más joven de una compañía pública en Colombia. Es un placer inmenso tenerte aquí, Dani, bienvenido. Muchas gracias, Mijal. La verdad es que suena más impresionante cuando lo cuentas tú, pero muchas gracias por la Pero es la invitación. verdad, es así, mira. Coméntame cómo uno en sus 24 años termina siendo un CEO de una compañía pública. Sí, a ver, poco la historia fue que yo llegué de Corea después de una quiebra y entré a trabajar como en la parte de ventas de una compañía de logística, que es un servicio postal, que se considera un servicio público en Colombia. Eh, y la verdad fue que fue como de todo, ¿no? Como que la vida siempre te pone oportunidades, que uno diría suerte o no suerte, ya para la opinión de cada uno, y luego pues una dosis de insistencia, perseverancia e intensidad. Entonces yo trabajaba en una compañía que era un BPO con servicios de postales, de impresión, call center, una compañía grande, ¿Qué es un BPO, perdón? Business Process Outsourcing. Ok. Entonces tercerizaba procesos y pues tenía la licencia postal del Ministerio de Telecomunicaciones, que es una licencia que te dan especial. Entonces es un sector, la verdad, que muy, muy anticuado, un sector muy legacy, muy rezagado en tecnología, y es un sector pues que se está acabando en el mundo. Entonces, pues claro, una dosis entre suerte, oportunidades, algo de curiosidad. Yo empecé con todo el tema de, venga, espere, vamos a renovar la compañía, pensemos más adelante, el tema postal se está acabando, vamos a evolucionar la empresa. Y empecé como a meterme mucho desde una labor que no me tocaba en la parte de ventas a querer crear nuevas divisiones, hablar de e-commerce, hablar de tecnología. Eh, y entonces, al principio, pues esto no era muy bien visto, pero yo seguía insistiendo, insistiendo. Y empezaron a pasar cosas, entonces por cosas de la vida terminé entrando al área de operaciones a hacer un tema. Mientras estaba en el área de operaciones, la CFO de ese momento renuncia. Habíamos pasado por 3 CFOs en un año, entonces fue como, iban a contratar a alguien urgente y dije, no, esperen, ya pasamos por tres, un cuarto no se va a ver bien, entonces yo tomo la posición mientras consiguen a alguien. Y entonces era un rol interino mientras hacían un proceso de headhunting, pero me terminan dejando el rol. Y en el rol de CFO pues ya tenía poder del dinero, entonces empecé a manejar los proyectos de tecnología, ya la junta directiva te empieza a ver, y en ese proceso el gerente general se va a otra empresa, el CEO, y entonces pues la junta directiva estaba reunida y yo estaba trabajando hasta tarde y baja el presidente de la junta y me dice como, ¿cómo te quieres quedarte con el puesto de CEO? Y yo pues obvio quiero, pero soy un niño, o sea, soy un niño, son 400 empleados, eh, pues eran dos compañías unidas, entonces me dijeron como, bueno, no, pues quédate, desde la Junta te vamos a apoyar y lidera todo lo que quieras hacer de transformación. Y a hoy esa compañía ya la vendieron, la compró otro grupo y hoy esa compañía sobrevive con lo que hicimos en ese momento que se llamaba Logística Total E-Commerce, que en Colombia estamos hablando en el 2018, no sé, 16, no me acuerdo, 16, 17, que el e-commerce todavía no estaba en boga, entonces fue la primera compañía que empezó a hablar de fulfillment, de temas de tecnología, de integraciones con bancos, de tener una integración con Amazon, que pues en ese momento en Colombia pues era súper nuevo, pues hoy en día esa compañía pues Me está encanta con eso. que una compañía pública fue una compañía pionera en este mundo de e-commerce, en digitalización y todo esto, porque normalmente lo que pasa es que vienen las compañías, los startups o las compañías privadas, ¿verdad? Y luego, en un par de años, empieza a cachar las compañías públicas, ¿verdad? Pero Correcto. en tu caso fuiste el primer que introdujo esas tendencias al mercado, ¿verdad? Sí, 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 yo creo que fue una dosis de aprendizaje también para mí, pues, a ver, cometí muchos errores en el proceso de hacerlo, también era un CEO muy novato, venía de ser emprendedor, de hacer empresa, de hacer negocios, pero pues cuando te enfrentas a esos números y no tienes la noción, pues simplemente lo ves como Excel,
La junta directiva al principio lo rechazó, luego lo apoyó muy fuerte. eh, y sí, yo creo que la compañía, al final esa compañía cogió un reconocimiento en el mundo del comercio electrónico muy anticipadamente. Quizá en ese momento se veía todavía como una apuesta muy riesgosa, pero pues hoy en día vemos que pagó frutos. O sea, pero lo tienes que ver 8 años después. O sea, esta historia la estoy contando hoy, hace 5 años igual no la cuento tan igual. O sea, como que Sí, pero va obviamente los madurando. frutos están, o los labores están dando frutos, ¿va? Correcto. Pero cuéntame un poco de tu historia, porque hasta el momento cuando te nominaron a estar ahí, cuando te nominaron al CFO y cuando graduaste al ser el CEO, ¿verdad? Ha recorrido muchísimo. Tú, ¿cómo me contaste? Empezaste tu primera compañía en tus 15. Sí. O sea, ¿qué fue? ¿Cómo esto ocurrió? Porque, o sea, los niños de 15, ¿por qué no te pusiste ahí bolo con todo lo demás en la fiesta, pues? Sí, no, yo quisiera tener más recuerdos más detallados de cómo fue todo, pero más o menos siempre fui muy inquieto, siempre fui muy inquieto, entonces lo típico que dicen que tienes hiperactividad, déficit de atención, todo lo que te dicen los colegios tradicionales que tienes, y yo necesitaba canalizar mi energía en algo, y encontré la música, entonces empecé a formar mi banda, y no nos dejaban tocar en ningún lado, porque una banda de niños de 14, 15 años, pues ¿en dónde pueden tocar? En ningún lado te dejan tocar. Entonces yo dije, no me dejan tocar, bueno, pues yo hago una empresa de eventos y toco en mis eventos. Entonces empecé a rentar bares, entonces tenía una compañía ficticia, yo era menor de edad, entonces me inventé una compañía, esto no me enorgullece del todo en mi vida, pero fue la manera en la que pude hacerlo y entonces me inventé una compañía y entonces yo nunca podía llegar a la firma de contratos, algo siempre me pasaba, y entonces nunca llegaba y claro, porque si yo llegaba pues ya no me iban a dar el bar. Y entonces empecé a hacer esos microfestivales de bandas y yo tocaba siempre en el evento y era mi manera de tocar. Y pues algo de dinero hice y a los 15 años algo de dinero pues igual a ti te llena de emoción. Y entonces hice un festival muy grande que se llamaba el Summer Light Festival, que fue un evento ya para 1.200 personas con patrocinadores. Teníamos a Movistar de patrocinador en ese momento. Tocaron en ese momento en las bandas de moda en la radio, eran Don Teto, Catamarán, Tres de Corazón, los contratamos a todos. Hicimos un convenio con Universal que lo mismo, o sea, yo fingí que era un empresario, y nunca llegué a la firma del contrato, nació Universal, mandó los artistas. eh, Luego Juan Camilo Atuesta, que si algún día esto se reirá, pero pues me odió en ese momento porque el evento luego tuvimos problemas y me decía cómo es posible que un niño engañó a Universal y bueno, tal. El festival salió bien, eh, pero yo me quebré porque entre toda la inocencia de hacer un evento de esta envergadura, Sí. me robaron, se metieron por el camerino, no pagaron los buses, a una niña le robaron un montón de boletas, un tipo, y entonces las repartió. Entonces el evento fue un éxito, 1.200 personas en el festival, y yo estaba en los camerinos llorando sin tener cómo pagarle al de las luces. Y ya bueno, Qué experiencia más dura como para empezar esa vida. O sea, a uno, una persona normal diría, ¿sabes qué? Eso no es para mí, eso es un camino muy arriesgado, es un camino muy duro, es igual no hice ningún dinero, sí, no. entonces mejor lo dejo ahí, pero vos seguiste. Sí, creo que al final con eso siento que simplemente la vida te va diciendo qué es lo que eres y pues obviamente me dolió y tuve apoyo de un amigo que se llama Iván, que me apoyó en ese momento. Mi mamá me había prometido que si me quebraba no me iba a apoyar y cumplió su promesa. Ella estaba en el evento y dije, te lo prometí y tienes que salir solo para que aprendas. Y pues obviamente me dolió. Luego de ahí seguí emprendiendo, simplemente como que de ahí como que de una u otra manera me di cuenta que ese era mi camino, como que esa era mi vida y yo quería seguir emprendiendo y eh, claro, al final siempre hay un factor económico, todos queremos, pero ese día simplemente algo pasó y yo simplemente decidí que mi vida era hacer negocio, hacer empresa. Y así fui. Y luego yo terminé yéndome a Argentina, volví, luego estuve en Chile, volví, estuve en Boston, volví, estuve en Vietnam viviendo, y después de Vietnam fui a Corea y luego pasó la historia de Pero esto. todo lo más lento, como que ahí estás un día, pues llorando en los camareros, va, o sea, perdón por decirlo, ahí no, ahí estás Sí estaba llorando, sí estaba con llorando. puchica. Todo el éxito del evento, pero vos como emprendedor ves todo por atrás que pues no fue tan bonito. Claro. ¿Cuál fue tu siguiente paso? O sea, pensamiento, mira, seguimos. Pues yo estaba en el colegio, entonces quedé muy endeudado y por ser menor de edad es una deuda que no es real, pero sí es una deuda que Sí. hace en un limbo muy incómodo. Entonces empecé a pagar con acuerdos. Mm. Entonces, no sé si le debía plata al de las luces,
Entonces yo le conseguía eventos en colegios. Yo seguía en el colegio en esa época todavía. Entonces le conseguía eventos en colegios y con la comisión que me pagaba, le pagaba su deuda. Entonces en realidad no ganaba nada, pero eso nos ayudó. Entonces empezamos a hacer como canjes con gente para lograr pagar la deuda. Habíamos terminado empeñando un computador del hermano de mi amigo. Bueno, logramos salir de todo esto eh, y ahí entro a la universidad y decido irme a Argentina a estudiar. Entonces, pues mi mundo empezó por el music business, entonces me fui a Argentina a estudiar music business e ingeniería de sonido. Eh, y ahí digamos que fue un año donde pues tenía que reponerme, entonces trabajé de todo, ¿no? Entonces trabajé vendiendo empanadas en la calle, vendía café en las cafeterías, vendía alfajores, luego logré conseguir un trabajo de mesero, entonces trabajé en el restaurante Lisis, que es un restaurante de sushi en Buenos Aires, eh, trabajé en hoteles, todo lo que Que pude, tomaste lo que pudiste ahí. lo que podía, y pues siempre muy estudioso, entonces tenía dos, tres trabajos en simultáneo y estudiaba mucho, estudiaba mucho, estudiaba mucho. Ahí vuelvo a Colombia y me empleo en una firma discográfica. Y el mismo amigo con el que hice el tema del evento grande terminó siendo mi jefe. Y él me dice un día en un tráfico terrible en Bogotá, me decía como, oiga, ¿usted por qué no estudia negocios? Y yo, no, pues que voy a estudiar negocios, míreme, pelo largo, cuero, ¿sabes? Cadenas. Y me decía, no, lo que pasa es que usted en las conversaciones de comité, que no le corresponde estar, usted da muy buenas ideas. Y usted tiene muy claro los presupuestos y las cosas de los contratos. ¿Por qué? Si usted estudió fue música. Y yo, no, no sé, solo pues, es sentido común. Me decía, estudia negocios. Y me convenció en ese tráfico de una hora yendo a algún lado, me convenció y dije, bueno, a estudiar negocios. El tráfico de Bogotá te cambió la vida. Claro, se lo agradezco, se lo agradezco. Ese mismo amigo había empezado, yo lo había conocido estudiando deportes y yo lo convencí de entrar al mundo de la música y hoy en día es un manager súper exitoso. Me encanta que él se fue a estudiar deportes, pero terminó música, vos te fuiste a estudiar Ajá, música, terminaste en así negocios. tal cual. Entonces cada uno nos hizo el favor de cambiar la vida al otro. Él hoy en día es un manager muy exitoso, muy, muy, muy De exitoso. artistas. De influencers, tiene Wow. la agencia de relaciones de influencers como top de Latinoamérica. Una persona muy exitosa en lo que hace, por un chiste que le hice de que fuera mi manager. Y luego él me devolvió el favor diciéndome estudie negocios. Entonces nada, trabajaba en la música, entonces yo era el que le cargaba a los artistas los cables y el que hacía la consola y los micrófonos y tal. Y trabajaba en un call center el resto del tiempo para ganar algo de dinero y empecé a estudiar de noche negocios. Y entonces ahí volví a emprender, hicimos una agencia de management de artistas con esta persona, nos fue bien. Y ahí me enamoré del mundo de los negocios, entonces trabajaba en un call center el tiempo que podía para ganar algo de dinero, estabilidad, y monté mi propia agencia de relación de artistas. Ahí me voy a Chile, me fui becado a Chile y seguí con la empresa. Y ahí pues seguí con el tema de emprender, ¿no? Entonces tenía Pero mi... ¿cómo como becado? O sea, ¿cómo conseguiste ese chance? Ahí, cuando se hizo la Alianza Pacífico entre México, Colombia, Perú y Chile, sacaron, cada país tenía que escoger 10 como 10 exponentes del Y vos país. como colombiano entraste a esa Claro. alianza. Entonces cada país escogía 10 de sus mejores alumnos Ajá. y los mandaban entre países, se los intercambiaban. Y yo quedé seleccionado por Colombia para ir a Chile. El gobierno chileno me pagó todo, o sea, todo, todo me lo pagó el Wow. gobierno chileno. Ahí seguí con la empresa, cumplí mi beca, volví. Y cuando volví hubo una convocatoria para ir a Boston, a Babson College, a un concurso de emprendimiento. Entonces yo fui con un modelo de music business y tal, y fui y nos ganamos el primer lugar allá en Wow. Boston. Felicitaciones. ¿Cuántos años estuviste ahí? ¿Ese era 20, 21? Wow. Algo así, por ahí. Entonces volvimos con el premio y cuando volví, simplemente como que de una u otra manera me había ganado cierto nombre porque mi universidad, digamos que no era una universidad top súper reconocida en Colombia, es una buena universidad, pero no está en el top of mind de la gente, digamos, no es de las más caras. Y sí habían tenido como un par de logros, estaba cambiando mucho la universidad. Y entonces a la universidad me dice, oiga, hay una oportunidad de irse a Vietnam como profesor en la Facultad Internacional. Y yo le dije, pero yo no me he graduado, o sea, no. Entonces me dijeron, no, que 21 años y ya yendo al profesor. sí, entonces fue como, no, es como una especie de teaching assistant, no sé qué. Y yo, bueno, pues postulemos. Pero jamás pensé que fuera a salir, ¿sabes? Vietnam era como, ni siquiera sabían de qué era Vietnam.
y mandé los papeles, me hicieron la entrevista, un ensayo, todo. Y de repente me llegó la oferta laboral. Entonces yo miro, eran 2 millones de dongs al mes. ¿Cuánto Y es eso? $90. Entonces, y yo ahí ya tenía una agencia de marketing, era gerente de marketing de la agencia y tenía algo ya estaba como generando algo de dinero. Y dije, no, pues es un error. Entonces respondo el tema como, oye, hay un error en la oferta, por favor reenvíen la corregida para evaluarla. Y me dijeron, no, no hay ningún error, ese es el salario. Obviamente luego ya entendí que 2 millones de dólares eran dinero allá, pues funcionaba para vivir, pero... Y me acuerdo que llamé a mi madre y le dije como, oye, mamá, me están ofreciendo esto, súper loco, ¿no? Y me dice como, oye, Dani, ¿hace cuánto no vas a Vietnam? Y le dije, no, pues nunca he ido. Me dijo, ah, bueno, ahí tienes tu respuesta. Entonces, Dani, tu mamá siempre fue tu mejor fan. O sea, aunque tú no estabas ahí percibiendo como eso es algo que yo debería hacer, tu mamá siempre, ¿sabes qué? No, échale. Sí, sí. Sí, no sé si la palabra es fan, pero quizás mi mayor challenge, Ok. como de, si te quiebras, no te ayudo. No te vas a ir a Vietnam, es que te da miedo, que sí, como, claro, en el fondo ella creyendo en mí, pero Obviamente. nunca desde el punto de, ay, mijito, hermoso, eres el mejor, ve, no, sino como, ¿qué? ¿Te va a dar miedo? ¿Qué? Sí, sabes, como, Ay. entonces, obviamente colgué con mi mamá y acepté la oferta. Yo dije, no, me tocaba renunciar, no sé qué. Aparte me tocaba estar en Vietnam como a los siguientes 15 días. Eh, no sé cómo terminé en Vietnam, llegué a Vietnam. Llegué a Vietnam y yo fui profesor en Thanh Nguyen, que es como al norte de Hanoi. Estuve 6 meses de profesor, pero claro, ahí sí estaba difícil emprender, es decir, estaba complejo, ahí sí Obvio. estaba difícil hacer algo porque pues la gente no habla español, obviamente no, y inglés muy, 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 muy Mira, poco. cuéntame de Vietnam, ¿cómo te fue? O sea, aterrizaste ahí, obviamente te buscaron va con un bus o un taxi a Sí, la sí, sí. universidad, pero después, Bueno, sí, sí, sí me recogieron al aeropuerto. Claro, llegué a Thanh Nguyen, era como a 1 hora y cacho de la ciudad. Me acuerdo que llegué muy tarde. Y cuando llegué, pues el choque primero de llegar a los dorms de la universidad, obviamente, pues tienes la expectativa de dorm americano, gringo. En Colombia no hay dorms, pero igual ahí tienes el tema gringo en la cabeza. Pero pues no, estos son edificios, pues difíciles, sin ventanas, o sea, sí, sí ventana, no vidrio, si me hago entender, o sea, hueco. Entonces, claro, el primer choque, pero pues nada, igual me encantó, o sea, yo estaba viviendo una experiencia, tenía 23 años, y me iba a importar si estaba sucio o limpio, no sí. me importaba nada. Llegué muy de noche, me acosté y al día siguiente me dijeron que tenía que estar en la facultad, que quedaba 2 kilómetros del dorm. eh, y ya, bueno, listo, entonces me acosté a dormir, bajé súper temprano y cuando fue a preguntar, pues no había nadie. O sea, ¿a quién le preguntas algo? No hay nadie, o sea, no hay nada, básicamente no hay nada. Pero me habían dejado una bicicleta. Y yo, bueno, pues me voy en la bici, ¿qué puede pasar? Cogí la bici, me fui. En el transcurso del dorm a la facultad, lavado. Yo no sudo, pero llegué completamente empapado en sudor. Estaban 39 grados, A la grande. 98% de humedad. Y dije, no puede ser. Llegué, y me acuerdo que me tomé una sopita en la calle, tuve que entrar, salí de ahí y dije, necesito una moto. Y me dijeron, ¿sabes manejar moto? Nunca he manejado una moto, pero no voy a volver a usar bicicleta jamás en este infierno de calor. Y humedad, ¿verdad? No mames, sí, horrible. Y dije, no. Entonces, una chica, una recepcionista o alguna chica me ayudó a llegar a un alquiler de motos. Y el tipo del alquiler me dice, ¿has manejado moto? Le digo, no. Ok. Y me dio una moto. Y le digo, oye, ¿y los retrovisores? ¿Qué? Yo, no mames. Claro, el tráfico en Vietnam, motos sin retrovisores, los semáforos no sirven para nada. Me dijo, obviamente, me dijo entre comillas, le entendí con las manos como que fuera a la esquina y volviera. Volví casi al borde de la muerte. Dice, ok, bye. Está bien. Así fue tu curso de ¿Ya? manejo. Y se metió. Y me fui sin casco, sin retrovisores, sin saber manejar, al dorm de la facultad así temblando. Nunca me caí. Bueno, me caí ya después en un viaje, pero eh, ya luego pues dar clases. Yo trabajaba para la Facultad Internacional de Thanh Nguyen University.
Entonces estaban los vietnamitas que querían por algún motivo estudiar en inglés, a pesar Ujú. de que estaban en Vietnam, y los estudiantes internacionales, de gente de Filipinas, de Tailandia. eh, y ya estuve dando clase, pero entonces yo daba clase, eh, yo entré como teaching assistant y la profesora a la que yo tenía que asistir no volvió. Entonces después de la segunda clase quedé como profesor catedrático, solo no volvió, Miss Hank. Y yo me la encontraba en la facultad y me saludaba. Y solo no volvió, nunca volvió. Entonces terminé dando 3 veces a la semana clases en la mañana. Claro, me sobraba un montón de tiempo, nadie hablaba inglés. eh, y entonces pues empecé con el cosito de emprender. Entonces volví, ¿qué hace un colombiano en Vietnam? Pues montar una empresa de comercio exterior, porque ¿qué más vas a hacer? ¿Sabes? Pues algo tienes que importar y traer. Entonces empecé a hacer negociaciones con Chicken Post. eh, Poco éxito, pero conseguí un cliente y tal, ahí como que me avanzó. Y justo en ese momento entra en vigor el Tratado de Libre Comercio de Colombia con Corea. Y yo tenía una noviecita coreana, entonces dije como, y coreano necesita visa, o sea, como que hay muchos factores de, yo ya odiaba el clima en Vietnam, no quería seguir de profesor full time, no iba a hacer mucho más en Vietnam, tenía amigos en Corea, no necesitaba visa para entrar a Corea, porque Colombia apoyó la guerra de Mm. Corea, entonces no necesitamos visa. TLC, perfecto. Y eran las 9 de la noche, estaban en la habitación, ya había acabado el semestre y por curiosidad miro cuánto hay un tiquete de Vietnam a Corea. Y había una promoción de $60, Vietnam-Corea. Órale, vamos. Y miro y el vuelo era para las 4 de la mañana, o sea, en 8 horas después de eso. Y yo, será, no será, será, no será, será, no será, será. Comprar. Salí corriendo donde el decano, le di un abrazo y le dije, me voy a ir. Y me dijo, ¿por qué te vas? Y yo, me voy. Me dio un abrazo de vuelta, me deseó lo mejor. Cogí la maleta, pedí un taxi, me fui a Hanoi y me fui a Corea. Y así terminaste con Vietnam. Y así terminó mi historia en Vietnam. A la gran. Llegué a Corea, ahí monté ya la compañía, entonces empezamos a hacer asesoramiento para compañías colombianas que buscaban tecnología en Corea. Entonces yo hacía todo, como el scouting de los proveedores, yo negociaba especificaciones técnicas. Pero es una cosa, como que empresas colombianas ya tienen ese enlace en Corea. Claro, no tanto, entonces hay compañías muy grandes que pueden, pues, como pagar, ir a un congreso y tener muchos distribuidores, pero hay compañías de una gama media que lo que hay localmente no les funciona, pero, pues, pero ya irse a Corea a negociar es tiempo, dinero, recursos. Entonces yo a ese segmento de compañías les hacía como el scouting de la tecnología, negociaba con los proveedores, ya después de que me daban la orden yo compraba localmente, entonces tenía una compañía local para comprar. Luego yo importaba en Colombia, entonces tenía una compañía en Colombia, entonces importaba y le vendía cualquier tecnología con factura local a la empresa. Y entonces empecé a vivir de eso. Ahí no me había graduado de la universidad porque como estaba viajando no podía graduarme, entonces empecé a estudiar por internet. Y cuando estaba corto de dinero hacía trabajos de maestrías por 150 euros. Había una página en España que si tú te inscribes puedes hacer trabajos de maestría y te pagan 150 euros por cada tesis o cosas que hagas. Wow. Entonces con eso me acomodé hasta que cometí un grave error, me compré una patente que no debí comprarme. Mi negocio era intermediar y quise saltar muy rápido a distribuir y me quebré, básicamente me quebré. Y la quiebra me obliga a volver a Colombia porque no tenía cómo pagar ni siquiera la tarjeta de crédito. Por un error, o sea, se terminó tu Todo, negocio. todo. Sí, quise como, yo era un intermediario, vivía de las comisiones. Ajá. Y eso es un negocio que puedes escalar si quieres. Y yo lo que quise fue saltarme y empezar a comprarme una marca y hacer la distribución yo mismo. Ok. Pero pues eso requiere una caja y un capital y un equipo que yo no tenía. Y creo que subestimé mucho el negocio y pum, me quebré. ¿Y cuáles fueron las lecciones de eso? O sea, que aprendiste y que después pues usaste en tu vida, porque obviamente una decisión así te impacta cómo piensas de negocio y cómo piensas del riesgo, ¿verdad? Sí, Porque, puchica, todo ese esfuerzo, se fue. En 2 meses se fue. Yo creo que la lección más grande fue como el cuidado en los detalles. Yo quizás solo quería crecer, ¿sabes? Como la obsesión de crecer y distribuir yo mismo y ganarme ese margen porque yo veía que el margen era grande. Entonces en ese momento hubiera comprado cualquier cosa. O sea, lo que me ofrecieran. Yo compré lo primero que me ofrecieran. Yo no hice un estudio de pensar qué iba a encajar en Colombia, un estudio de pricing, más que volverme burocrático y riguroso, porque yo creo que al final eso no es lo que te hace exitoso, pero sí es un tema de cuidado en los detalles.
Yo compré lo primero que me ofrecieron la exclusividad, eh, y en eso metí, y entonces nunca analicé bien el precio, nunca analicé bien el producto, simplemente no lo entendí, solo quería comprar, solo quería Mm, crecer. eh, y eso pues fue el error más grave. Porque luego hay otros factores que igual y eran difíciles de ver. Cuando hice la compra, el dólar estaba en Colombia 1800 y cuando llegó la mercancía estaba a 2400. La sola devaluación me mató. sí. Eh, pero esos errores, digamos que dije, bueno, eran un poquito más sofisticados. Yo creo que en realidad el error crucial fue, yo solo quería crecer como a como de lugar. Y luego el mercado no te perdona eso. El mercado tiene unas sensibilidades y un nivel de granularidad que uno desprecia. Y eso fue como la mayor lección. Entonces, con esas lecciones aprendidas, o sea, volviste a Colombia. Vuelvo y me empleo en esta compañía de logística, eh, ¿Por qué? ¿Por qué esa compañía en particular? porque tenía un conocido ahí, había alguien cercano ahí, yo ya había más o menos trabajado ahí antes, entonces fue como una manera rápida de conseguir trabajo Mm. en un sector que digamos ya conocía, que ya había colaborado con los dueños, tenía gente cercana ahí adentro, y estaba urgido. La verdad es que yo hubiera aceptado cualquier cosa, ¿sabes? O sea, yo llegué a casa de mi madre a tocar la puerta y a decirle, mami, la cagué, o sea, No, me encanta que, o sea, es ya tercera vez cuando estás empezando desde cero. O sea, en tres países diferentes también. además sí. Y es mucha resiliencia porque una vez va, está bien, pero segunda vez, o sea, lo tienes que tener en tu corazón que eso es tu camino, porque si no, o sea, uno ya se hubiera Sí, rendido, ¿verdad? sí, sí, hay una convicción que no se puede explicar, es decir, como no... hay un libro pues que habla de esto, ¿no? Y dice como que al final mucho del emprendedor, hay muchas razones para emprender, y hace un listado de 20, sí, 30 razones para emprender, pero dice que al final los emprendedores simplemente emprenden porque no saben hacer otra cosa, simplemente no hay, como no hay, simplemente como no hay otra manera, sí, como no, sí. No saben ser preparados. Sí, y yo fui empleado y creo que fui un gran empleado. Creo que me esforcé mucho como empleado, pero solo estás incompleto, ¿sabes? Como no... Yo llegué a los 25 años a ser vicepresidente de una compañía que estaba listada en bolsa, en la bolsa de Alemania, que era Delivery Hero. Yo era vicepresidente para la región andina. eh, y aún así, solo no estás lleno, ¿sabes? Como Sí. no... Yo creo que hay un gran límite a qué puedes hacer, que siempre hay alguien decidiendo, mira, eso sí, eso no, buena idea, mala idea, lo que sea, pero hay un gran empuje en muchos emprendedores que yo veo que, mira, tengo la visión, la quiero ejecutar como la veo, sin mirar izquierda a derecha, pero así lo quiero. Y eso solamente puedes hacer en tu propio negocio, ¿verdad? Sí, sí. Sí, sí, mucho, no sé, como que a veces uno quisiera dar una explicación más racional del tema y simplemente es así, ¿sabes? Como no, como es muy curioso, como, ¿por qué me gusta saltar de aviones? Pues porque me gusta, pero ¿qué te gusta? No, no sé, solo me gusta, ¿sabes? Igual que me gusta la carne cruda y salto de aviones, como solo, tiene un taste particular de una adrenalina, un rush, estas cosas que yo creo que el emprendimiento tiene como, tiene grandes picos y grandes valles. Entonces, tienes una gran cantidad muy seguida de malos momentos, de momentos difíciles. Pero luego, cuando tienes un rush de algo positivo, es que neutraliza cualquier cosa, como ese sentimiento. Yo creo que es el equivalente, yo no tengo hijos, pero es el equivalente a, no sé, una semana de un bebé llorando, vomitando y tal, que son momentos difíciles emocional, pues físicamente, pero luego el bebé dice papa. Y eso solo, pucha, te da energía para 4 meses de popó, chichi y vómito. Esto es igual, ¿sabes? Como la cantidad de momentos, la frecuencia y la profundidad de malos momentos que te pasan emprendiendo son, o sea, es increíble, y solo esa pequeña convicción de esos pequeños momentos, como que sea muy genuino, es lo que te mantiene, si no, es imposible. Y mira vos, ahí cuando estuviste, bueno, fuiste el gerente general, ¿verdad? De la empresa logística, me imagino que tenías otras oportunidades. O sea, ya estás ahí, ya te están platicando de otra empresa para ser ejecutivo de carrera, Ujú. ¿verdad? Para liderar empresas ya cada vez más grandes, cada vez más importantes. Los headhunters están pues, en tus llamadas, en tus DMs, en todo. No te llamó atención nunca
cambiar el rumbo y decir, ¿sabes qué? Voy a tomar esos retos, voy a ser un interim manager o voy a ser un gerente general cada 2, 3 años en una compañía y así ganar tu fama como ejecutivo? Yo creo que nunca lo pensé, es decir, como no, solo había ignorancia, es decir, yo creo que mi decisión nunca fue tan consciente, solo había ignorancia, como yo no sabía que era venture capital, yo no sabía que era ser un intern de una gran corporación, yo simplemente nunca vi ese mundo, nunca me lo mostraron, nunca me lo enseñaron. Mi vida universitaria estuvo en muchos países y terminé virtual y estudié de noche. Sí, como que yo no tuve ese típico carrera de voy a estudiar a la universidad y voy a entrar a una corporación como P&G, Unilever, a ser un intern y voy a crecer. Ni tampoco tuve el otro mundo de enseñarme a hacer venture capital. Yo nunca, simplemente nunca lo aprendí, lo fui descubriendo a medida que iba trabajando. Entonces, cuando yo era gerente general, pues sí me llamaban, pero yo estaba en la empresa, que, ¿por qué me tenía que ir? ¿Sabes? Como que y luego, cuando sí me fui, ya me fui por un tema personal, que unas diferencias filosóficas, y me fui a domicilios.com, que me ofrecía como ese otro lado. Era domicilios.com o Pedidos Ya acababan de hacer su IPO en la bolsa de Alemania, pero era tecnológica, entonces era como medio un híbrido, como eres una corp que ya reporta en bolsa, pero sigue siendo una compañía joven, muy dinámica. Y ahí entró como COO. Y ese mix fue quizás como lo que yo en ese momento necesitaba. Era como si yo seguía emprendiendo de la manera que estaba emprendiendo, iba a fracasar, es decir, porque yo le echaba muchas ganas, tenía quizá una buena intuición, me gustaba liderar equipos, pero no sabía de procesos, no sabía de cómo entender bien los estados financieros, de hacer reporting, de hacer planes. Yo solo le echaba ganas y las ganas funcionan, pero las ganas también terminas haciendo cometiendo muchos errores. Y entonces esa parte de empleado que tuve esos 4 años, 3 años, pues me enseñaron a hacer reporting, me enseñaron a hacer planes, me enseñaron a hacer budgets, me enseñaron a liderar equipos, a hacer OKRs, ¿sabes? Como esa parte que si nunca hubiera aprendido, pues nunca hubiera logrado escalar un negocio. Hubiera sido un gran comerciante quizás, pero no hubiera llegado a hacer empresa como era mi sueño, que al final mi sueño era hacer empresas y crecer y tener varios negocios. Eh, pero yo simplemente mi decisión nunca fue, yo nunca seguí un plan, es decir, yo iba viendo lo que me iba gustando y domicilios.com hizo una oferta que me pareció atractiva y solo la cogí porque me pareció que tenía sentido. Pero encajó muy bien en el camino donde aprendiste cabalmente lo que necesitaste en el momento, ¿verdad? Correcto. Y luego de domicilios, pues empezaste a emprender otra vez, ¿verdad? Pusiste tu propio Fue negocio. un poquito más adelante. Bueno, ahí emprendí, monté restaurantes como side business, pero ahí me llama Nubox a ser gerente general para Colombia. Ujú. De ahí soy gerente general de Mipos, que acababa de levantar su primera ronda en Y Combinator. Y ya ahí estamos entrando a la pandemia. Yo me gradué de mi MBA. Cuando tú entras a tu MBA te hacen hacerte una carta, al menos el que yo hice, una carta para tu yo dentro de 2 años y tal. Mm. Y cuando leí mi carta decía como, recuerda que tienes que volver a emprender. Saludos del pasado. Una cosa así, una carta. Todo el mundo decía unas cartas gigantes y la mía era súper cortita. Y era como recuerda que cuando te gradúes ya es hora de volver a emprender. Pero igual fue... Sí, fue un puño en la cara. Y pues se ganaba muy bien, tenía muchas comodidades. Entonces, toda esa carrera corporativa y el MBA, eso quizás sí fue medio planeado, fue como, me di cuenta que me faltaba mucho por saber y quizás un MBA no lo arregla todo, pero te da algunas bases y dije, ya, voy a hacer un MBA y tengo que volver a hacer empresa. Entonces, durante todo ese tiempo intenté tener negocios y ser empleado al tiempo. Y la verdad es que no sé, al final, eso, al menos a mí no me funcionó. Hay gente que lo logra, para mí no fue el mejor camino. ¿Por qué por qué crees que no funciona hacer varias cosas al mismo tiempo? No sé, yo creo que yo no soy bueno en multitasking, Mm. sencillamente. Creo que simplemente no es mi fuerte. Em, sí, creo que al final es un tema de foco. O sea, emprender es muy difícil, es muy doloroso. Claro, y hay tipos de emprendimiento. O sea, hay tipos de emprendimiento que te quieres que se queden chiquitos, hay unos que quieren que escales. Entonces, cuando yo emprendí con mi restaurante y simplemente el restaurante no iba a evolucionar, quizás estaba bien, ¿sabes? Porque sí puedes tener microinvestments y revisar cosas y tal. Pero si yo quería que ese restaurante no fuera uno, sino fueran 10 y hacer cadena y montar franquicias y tal, pucha, eso tiene un montón de complejidades Sí. que necesitas estar ahí. Entonces, mientras el restaurante estaba solo, digamos, quieto como standalone, no había problema, podía manejarlo. Estando como empleado en domicilios, intenté montar franquicias. Pues claro, craso error, o sea, sabes lo que es montar un sistema de franquicias de una empresa nueva,
No, pues me fue fatal, perdimos un montón de dinero, tocó comprar al de franquiciado porque la habíamos embarrado en los contratos. Entonces sí siento que uno puede tener como side businesses, pero cuando tú quieres crecer algo, al menos a mí no me funcionó hacerlo a medias. Sí, entonces side business sí se puede, pero que si tienes la idea de tener varios businesses grandes, ya se vuelve un problema. Ya, sí, yo creo que ya ahí no funciona. O sea, yo creo que hoy en día, digamos, mi esposo y yo estamos diversificados, tenemos otras cosas, pero tenemos claro eso, es en el momento que un negocio lo querramos escalar, tiene que haber alguien 100% Sí. dedicado. Mientras tanto, pueden existir, pueden ser EBITDA positivo, pueden ser rentables, lo que quieras, pero no les vamos a intentar escalar porque sabemos que termina siendo un craso error. Siempre hay que haber alguien que está liderando este esfuerzo. Correcto. Sí, creo que uno subestima mucho el rol del líder, del CEO, ¿sabes? A nivel de generación de cultura, de cuidado en los detalles, de tomar o no oportunidades que aparecen, pero para que aparezcan y las veas tienes que estar ahí, ¿sabes? Y yo creo que uno termina subestimando mucho el rol del CEO, o sea, el hecho de que uno sea o no inteligente o tengas o no gente inteligente, la persona que pone la cara, que genera cultura, que toma las oportunidades, que toma los riesgos, eso es un full-time job. Mm. Lo otro son board members, asesores, son consejeros, pero la persona que logra escalar un negocio es la persona que va y pone su firma y pone su huella y pone su cultura, pone su mindset, pone su manera de hacer las cosas, va a los detalles, cuida al cliente, cuida los procesos. Y al final una empresa no es muy diferente a un cuerpo humano en el sentido de que si tú quieres que el cuerpo humano esté saludable hay que ir al gimnasio todos los días. No es como tú no vas al gimnasio un día durante 6 horas y sales cuadrado, ¿sabes? Sí. Tienes que ir todos los días media hora. Entonces cuando uno tiene esos side business y entonces uno cree que porque todo el domingo te dedicaste a hacer Excel y ver números y tal, pero luego en la semana no lo miras, pues no funciona así, al menos para mí no ha funcionado así. Mm. Y tan así fue que yo renuncio a Mipos, pues cuadro mi salida de Mipos y entro a hacer Double B Partners. El cambio es brutal, es decir, yo llevaba 4 años emprendiendo side businesses, no así ni exitoso ni fracasado, solamente no pasaba nada. Y apenas renuncio y me dedico a una sola cosa, en 3 años tenía 120 empleados, ¿sabes? Como que es que el cambio es brutal, o sea, el solo hecho de dedicar tu alma y tu corazón a algo cambia completamente los resultados. Entonces, ¿cómo fue para ti? O sea, ya cambiando tu día a día. Porque me imagino, mira, si estoy teniendo este negocio, otro negocio, divido mi tiempo entre lo que estoy haciendo ahí, allá, divido mi mente, ¿verdad? Y tengo como mi horario bien flexible para poder manejar todo. ¿Cómo manejaste? Mira, voy a dejar todo al lado y voy a full con esto. Porque uno también es una apuesta. Dejar todo al lado y apostar todo en un número. ¿Cómo se siente eso? Horrible. O sea, es saltar de... Yo soy paracaidista y pongo los ejemplos de eso, pero es el primer salto al vacío, ¿sabes? Es no saber si el paracaídas va a abrir o no, ¿sabes? Yo, yo tenía la carta esa que me escribí, logré cuadrar una buena salida de donde estaba, entonces tenía para vivir 6, 7 meses. Y creo que uno pasa por diferentes picos, ¿sabes? Tienes como el momento de full éxtasis donde dices, nada, 6, 7 meses, levanto una ronda, tal. Y luego el segundo mes dices, igual solo tengo 4, igual el mercado no está tan líquido y como que igual no llego. Y entonces por ahí en las noches buscas trabajo por LinkedIn, pero dices, no puedo buscar trabajo porque si busco trabajo me estoy como autobombardeando, entonces no puedo buscar trabajo, pero luego la ansiedad. Eh, yo creo que pasas por todos los stages de depresión, de síndrome del impostor, de máximo éxtasis y que crees que puedes derrotar al mundo tú solo. De repente alguien te da un mal feedback de algo y crees que eres el peor y que te equivocaste y de repente otra persona te da un buen feedback y dices, menos mal tomé la decisión en el momento adecuado. Creo que pasas por todas, o sea, al menos yo pasé por todas, las buenas, las malas, las peores, las mejores. Y lo único que te concentra es, pues, como esa convicción de, igual y si me va mal, ¿qué? Pues vuelvo a empezar. Sí, como, Sí, o sea, ¿cuál es el worst case? ¿Tengo que volver a empezar? ya lo hice. Sí, ya a ver, no es el momento más agradable de tu vida, pero ¿y si pasa lo peor que pasa? ¿Sí? ¿Sabes? Como, o Sí. sea, yo creo que ese es el punto de, si estoy aquí por los motivos correctos, creo que cuando uno emprende por dinero o por afán o por quiero ser mi propio jefe y tal, ese tipo de motivaciones caen muy rápido ante los momentos duros. Pero cuando tienes un buen set de motivaciones, creo que solo es aguantar, ¿sabes? Solo ¿Y es... cuál fue la tuya?
¿Cuál fue la cosa que te mantuvo como alimentado, motivado y cerrando tu LinkedIn en las noches? Yo creo que era, sabes que no lo sé, nunca lo he pensado, pero yo creo que era un tema de convicción, ¿sabes? Como de, O sea, eso tiene que pegar. sí, como, pero creo que también tenía que ver con que hay un tema que es el BATNA, ¿no? Como cuál es tu peor escenario, tu segundo mejor, ¿qué pasa si no llegas a esto? Y pues al final el mío no era tan malo, era como, quiero hacer esto, creo en mí, tengo convicción de que es lo que me va a hacer feliz, no tengo opciones, lo que dicen, ¿no? Típico de voy a quemar las velas y voy a irme. Igual si no pasa, pues vuelvo a empezar, ¿sí? Como decía, pues la probabilidad de que vuelva a emplearme es alta, soy joven, tengo una buena carrera, eh, ya está, como, ¿por qué no? Sí, como creo que es más bien como empezar a pensar y por qué no, sí, como, y por qué no lo voy a intentar y cuál es mi peor escenario, y de verdad ponerte a pensar, ¿qué pasa si lo peor se materializa? No me va a morir, no va a pasar nada grave, eh, y como intentar no pensar mucho en eso, ¿sabes? Como, inclusive después, ya no solamente en el salto de empleado a emprendedor, sino inclusive ya con la empresa andando, tal, pues que en los momentos duros, yo creo que lo mejor que uno puede hacer es no pensar, no empezar a hacer esos caminos de, y si me va mal, entonces me empleo, entonces cómo pagaré la deuda, y entonces qué, sino como que arrancas como a armar de una vez el plan de Mm. vida. Yo creo que hay simplemente que no pensar en eso, como bloquearlo y pensar en lo otro y seguramente encuentras soluciones. Entonces, ¿cuál fue la cosa que dijiste, sabes qué? Esto es. O sea, tu rumbo de negocio hoy por hoy es digitalizando compañías, Ujú, ¿verdad? O sea, si lo entiendo bien, pues tú entras a la compañía y conectas los mundos del negocio tradicional y los negocios digitales o las startups ujú. y son las compañías jóvenes. Entonces, traes lo mejor de los dos mundos. Pero ¿cómo llegaste a lograr este interlap? ¿Cómo lograste ver que, mira, ahí hace falta, ahí es mi nicho, eso es lo que quiero hacer? Creo que llegó a mí un poco, me empezaron a llamar para hacer consultorías y dio la casualidad que yo tenía un perfil extraño de haber trabajado en empresas tradicionales y haber pasado por startups de hipercrecimiento. Y pues resulta que hay poca gente que ha tenido esa experiencia, solo es un tema de casualidades, me pasó a mí, simplemente somos pocos los que hemos pasado por ahí, que seguramente cada vez hay más, pero hace 5 años, 6 años pues era mucho menos, al menos en Colombia. Eh, Solamente empezaron a llegarme como, oye, quiero hacer esto, pero lo que pasa es que las fábricas de software tradicionales pues no me andan, porque son muy cuadriculadas, muy, no sé, como muy desarrollo en cascada, muy scope driven, pero pues yo tampoco tengo para montar un equipo propio y pues yo tampoco soy experto en producto. Entonces, desde ministerios, porque le hicimos a ministerios, hasta startups que estaban arrancando, tener el mismo problema y eso, oiga, nos damos cuenta que el mundo digital es hacia donde tenemos que ir. No somos expertos en eso, pero pues tenemos los mecanismos de expandirlo. Necesitamos que nos ayude a montar ese modelo digital, pero llamémoslo como de una manera rentable, responsable, ¿sí? O sea, como de una manera un poco más core, porque no podemos irnos tan startup. Entonces yo empecé como consultor y luego empecé a tener un desarrollador, dos desarrolladores, y simplemente es lo que llaman product market fit, ¿no? Solo de repente te jala. O sea, estábamos con 2 empleados y luego habían 20 y a los 6 meses habían 40, al segundo año habían 80, al tercer año somos 110. Solo te jala, ¿sabes? Como... Es así, pero ¿cómo lo manejas en el momento cuando el cliente quiere tener Dani Villa? O sea, te crea voz, ya. porque escucho de tu nombre, escucho de tu experiencia, o sea, le gustas, pero tú dices, no, mira, vos, te tengo este gerente, o te tengo este empleado, o a esta persona te va a estar a cargo de tu cuenta, o que sea, ¿verdad? ¿Cómo vendes eso? Yo creo que todos los que trabajamos en servicios profesionales tenemos ese valle de la muerte, donde crecemos a través de nuestro nombre y luego tenemos X número de clientes que es imposible que atendamos y esos clientes se sienten muy molestos porque los estás traicionando, porque yo te contraté fue a ti. Mm. Y así les expliques que simplemente las cuentas no dan para que yo me dedique a ti y tal, pues simplemente yo te contraté a ti. Todos pasamos por ese valle, es muy difícil y ahí lo que terminamos haciendo fue pues cambiando la manera de vender, cambiando los procesos y contratando bien. Es decir, al final, como que lo que intentamos llevar fue contratar gente que tuviera skills similares a los que uno quiere de la empresa, más allá de que se compare a uno, ¿no? Solo uno se imagina la empresa,
uno como que, algo que hicimos muy juiciosos fue como crear ese arquetipo de la empresa, de si esta fuera una empresa, fuera una persona, qué valores tendría, cómo se comportaría, qué haría, de dónde viene. Entonces contratamos la gente muy de acuerdo a ese arquetipo que creamos. Eh, y pues mucho foco en procesos, ¿sabes? Y al final creo que eso es lo que termina siendo el foco en los procesos. Como que si tú, o sea, como si comparando con un equipo de fútbol, como la única manera de jugar mejor es entrenando mucho, ¿sí? Entonces, si tú vas al gimnasio todos los días y haces abdominales y sales al campo y entrenas juicioso y bajo la lluvia juegas y juegas cuando hay sol y esto, pues lo único que puede pasar es que juegues mejor, ¿sí? Es lo único que puede pasar. Entonces terminas enfocándote en, bueno, pues hagamos bien los procesos, seamos meticulosos, seamos cuidadosos, entremos al detalle, em, y poco a poco empezar a alejarte tú del día a día, pero no desde el punto de ahora soy el super CEO, entonces ya solo veo el high level, sino todo lo contrario, es más bien como un poco más tras bambalinas, ¿sabes? Como de perder el protagonismo y que el protagonismo se lo lleve el equipo y que el que brille sea el equipo y, y hoy en día eso ya no es un problema, afortunadamente, pero sí tuvimos el bache donde si el C-level no estaba involucrado en los procesos, el cliente te sacaba. Entonces te tocó tragar el orgullo que tu nombre no está expuesto, tu nombre está con el cliente, lo que sea, pero realmente te libera las manos Claro, para después ver los procesos, ver la compañía y poder ayudarla a crecer. sí, correcto. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo escalas a una compañía? ¿Cómo creas un equipo que te puede sustituir a vos? Yo creo que escoger bien el equipo es clave. Eso yo sé que creo que suena muy obvio al final, todos los libros lo dicen, pero yo, nosotros hicimos algo y es entender en qué era bueno yo y en qué no, y en donde no era muy bueno me acompañé muy bien. Donde era yo bueno, digamos como que ahorramos, por decirlo así, porque no podías tener una suite completa de C-Level. Entonces ahí digamos como que esto Daniel lo puede manejar, entonces esto lo vamos a dejar acá. Y donde Daniel no es bueno, empieza a traer gente muy fuerte. Eh, y yo creo que es eso, como soñarte desde el principio de la empresa ya grande. Nosotros, por ejemplo, tuvimos nuestra directora de People, de Recursos Humanos, cuando teníamos 6 empleados, 7 empleados, y todo el mundo me decía como, pero ¿por qué? O sea, como no es necesario, es demasiado gasto, usted está tonto, o sea, ¿cómo va a traer una directora de Recursos Humanos a una empresa de 6 personas? La mejor decisión que he tenido en mi vida. Porque fue de una vez pensarme grande, fue de una vez hacer los procesos de una empresa grande, desde el reclutamiento, desde la nómina, desde la compensación, de cultura, bienestar, felicidad, motivación, engagement, porque al final mi negocio es de gente. Todos los negocios son de gente, pero pues hay un punto en el que yo vendo al final tiempo de gente. Eh, entonces creo que ese tipo de cosas como desde chiquito, verte grande, sin robustecerte, sin volverte gordo, sin meterte grasa, sino soñarte grande, a mí me ayudó un montón. Entonces, desde muy pequeño, desde muy pequeñito, no sé, teníamos 20 empleados, por ejemplo, y ya teníamos unas bandas de escalas salariales para cuando tuviéramos 100, 200 empleados. ¿Por qué? Porque era una manera de como de think it big de una vez, pero eso no nos engordaba, no nos hacía lentos, solamente era como, bueno, de una vez dejemos los 11 niveles que la gente puede tener aquí. Oye, pero somos 15, como que hay 11 niveles de gente si tienes 15, pesas 2, no, hay 11. Pero de los 11, 8 están vacíos, no importa, ya llegarán. Pero cuando lleguen que esté armado eso. La nómina, operaciones, los sistemas que usábamos, todas las cosas donde quisimos vernos de una vez grandes, es lo que hoy tenemos muy bien. Todas las cosas donde no nos vimos así, donde desde principio no pensamos grande, hoy son nuestros retos más grandes, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, hoy tenemos un problema súper fuerte de cartera. Hoy mi compañía tiene un problema fuerte de cartera. Y cuando uno mira atrás, el proceso de cartera no existe. Entonces, claro, fue al revés, donde los procesos donde, como, ay, ya pagarán y ahí llegará la plata y no montemos tantos procesos, ¿para qué? Esos procesos hoy nos están doliendo. Y los procesos donde desde muy chiquiticos fuimos súper como meticulosos y pensarnos en grande, hoy son nuestra mayor ventaja competitiva. Entonces yo creo que es eso, lo que a mí me ayudó fue traer gente que fuera completamente puesta a mí en las habilidades y en experiencias, donde yo fuera bueno ahorrar, digamos, no traerme a alguien porque iba a ser una pelea, una competencia, éramos muy chiquitos para tener tantos poderes, y todos esos procesos core sin engordarse, sin meter grasa, de una vez pensar los grandes. Y eso te da mucha comodidad para crecer. Claro, cuando ya teníamos 11 niveles sin saber la velocidad a la que vas a crecer, pues cuando pasamos de 20 a 80, pues eso fue lo que nos permitió encajar la gente rápido en el nivel correcto. Pero si no, hubiera sido un dolor porque mientras los contratabas tienes que crear las Ls y hubiera sido muy difícil. Y
te tocó subir dinero también para poder crecer la compañía, ¿verdad? ¿Cómo, cómo hiciste eso? O sea, ¿cómo lograste desde 4 meses de runway para vos mismo, ¿verdad? Del primer proyecto, para hasta llegar a los inversionistas, contar una historia, mira, aquí deberían poner su plata. La verdad es que mi historia de fundraising es distinta, es decir, mi negocio siempre fue bootstrap, eh, y pues teníamos que vender para pagar la nómina, o sea, eso era así de sencillo. No teníamos opción, o sea, la compañía tuvo, en el capital suscrito de la compañía hay $1.000 de inversión, eso es todo lo que entró como al inicio. Ya luego en nuestro segundo año entraron unos inversionistas que nos dieron nuestro primer cheque de inversionista, que fue $400.000, pero ese dinero lo utilizamos para solucionar cosas del pasado, hacer recompra de acciones de socios que ya habían salido, salir de algunos problemas, que teníamos que hacer unos pagos, y algo sí invertimos en OPEX, en operación, pero la verdad es que nosotros nunca tuvimos como ese gusto de tener la cuenta bancaria con dinero para crecer. La verdad es que nunca lo vivimos. Nosotros tenemos que vender para pagar la nómina al siguiente mes. Eh, entonces, claro, terminas creciendo muy endeudado. Hicimos todas las cosas que hace un emprendedor para sobrevivir. Nos atrasamos con impuestos, pedimos prestado a tasas de interés que no debíamos haber aceptado. Nos apalancamos en proveedores, usábamos el IVA para la operación, luego tocaba reponer el IVA con una deuda. Ya sabes todo lo que es sobrevivir. Em, y el dinero en realidad llegó, fue para solucionar todo lo que era como la parte societaria de la empresa, que también había sido como bien estrellada en algunas cosas. Y pues hoy en día la compañía pues ya es una compañía de 120 personas en 4 países, con problemas como todas las compañías, ¿sabes? Hoy tenemos un problema de cartera y mañana tendremos un problema de operaciones y en 3 meses tendremos un problema comercial y así Sí, será. no, yo creo que tanto como uno nunca es realmente rico, solamente eres relativamente pobre, ¿verdad? Porque, o sea, tienes más plata, te mudas a otro país y de repente hay Ya tú gente no, que ya gana más, ya no. te vuelves a otro barrio, otra vez es más pobre, Exacto. ¿verdad? Entonces, es lo mismo con negocios. O sea, empiezas chiquitito, tienes algunos problemas, escalas, dices, ok, ya no tengo esos problemas, pero te esperan Exacto. otros problemas más grandes. Sí, sí. Y cada vez con más apuesta, ¿verdad? O sea, cada vez con más responsabilidad, con más personas a cargo, con más gente de que te deberías sentar responsable, ¿verdad? ¿Cómo eso, o sea, cómo llegó a la oferta las compañías que hoy en día a qué estás vendiendo? Por ejemplo, tienes muchas compañías que dijiste que son tradicionales, que tienen un negocio de exportación, un negocio de una finca, un negocio de professional services, que sea. ¿Qué es lo que vos estás ofreciendo a esas compañías y por qué ellos no lo están haciendo solos? Nosotros le vendemos a 3 tipos de empresas. Uno es lo que llamamos cibetas. Son compañías medianas tradicionales que facturan entre 50 y 300 millones de dólares. Startups, entonces nosotros le apuntamos a un segmento, nosotros atacamos micronichos, digamos. En las cibetas son compañías de esta facturación que tienen índices de digitalización bajos y que tienen una mentalidad ambiciosa de crecimiento. Todo lo demás no podemos atenderlo. Startups son startups que tienen funding de más de $1 millón y que no tienen CTO o no tienen un founding team muy fuerte en tecnología. Y el tercer segmento es lo que llamamos Big Boys, que son corporaciones grandes que hacemos unos servicios también ahí. Y la verdad es que hasta hace poquito montamos el departamento comercial. Yo creo que todavía estamos aprendiendo a salir a vender, porque toda la comercialización hasta ahora afortunadamente nos ha llegado. Y la razón por la que nos ha llegado es que encontramos un sweet spot donde las fábricas de software tradicionales, que hay muy buenas, muy grandes, hay de todos los calibres y reputaciones, no tienen esta expertise en producto, como en modelos de hipercrecimiento, modelos de negocio digitales, simplemente porque vienen de otra industria, no porque sean mejores ni peores, simplemente ellos para un tipo de proyectos son mucho mejores que yo. Pero cuando es a la hora de hacer un modelo de negocio disruptivo, end-to-end, desde pensarlo, diseñarlo, ejecutarlo, desarrollarlo, mantenerlo, crecerlo, iterarlo, esa expertise, la única manera de tenerlo es que hayas vivido en el mundo startup hypergrowth. Simplemente no hay otra forma de adquirirlo, no sé, no están los libros, no están las maestrías, tienes que haberlo vivido. Y hay otra condición, es los que tienen este conocimiento normalmente no han trabajado en corporaciones
y tienen ese comportamiento de saber cómo se maneja una corporación, qué es reportar en bolsa, qué es ser un servicio público, qué son los niveles de cómo se comporta internamente, las dinámicas, las políticas. Entonces, lo que encontramos fue un sweet spot donde hacer disrupción digital para compañías que internamente sería difícil porque ese mindset es difícil de entrenar, de hacer, de madurar, y que las fábricas de software simplemente en este pedacito no tienen esa capacidad de producto, de innovación, de disrupción, de iteración. Ahí tenemos una oferta de valor que es muy difícil de derribar, y la verdad que hacemos un buen trabajo. La verdad creo que simplemente tratamos de hacer las cosas bien, y más importante aún, cuando no lo hacemos bien, en la industria en la que yo estoy es muy normal que un proveedor cuando la embarra o cuando tiene un problema se retira y te deja la mitad colgado. Nosotros aquí tenemos un tema, y es porque nos equivocamos un montón, es un negocio difícil. Siempre ponemos la cara y siempre solucionamos, cueste lo que nos cueste, vamos a llegar, vamos a solucionar. Y esa resiliencia, que es un poco de mi personalidad, de no importa si perdamos dinero, si peleemos, lo que sea, vamos a solucionar. Cuando pasan eso, los clientes lo terminan agradeciendo y te terminan recomendando. Hasta hoy, la compañía lo que tiene lo ha hecho por el voz a voz. No, no hemos salido nunca a vender hasta hace poquito que montamos el departamento comercial. Pero eso también viene del lado de la cultura que vos mencionaste, ¿verdad? Claro. Que es importante estar ahí como CEO poniendo tu sello en la compañía, tu cultura, y diciendo, ¿sabes qué? No importa si pierdo dinero porque yo pongo mi cara. Ajá. Y así se va a ver. Tal cual. Sí, nunca decir mentiras. O sea, una cultura de no se miente, se soluciona, cueste lo que nos cueste, lo arreglamos. Pero es que el cliente, y es que no sé qué, no, pucha, no, o sea, y hoy en día soy más psicólogo que otra cosa de mi gente. Es como, no, o sea, long term, como por favor, servicio, cuidado con el servicio, pónganse en el zapato del cliente. Claro, en el mundo del software, el mundo de fábricas de software es así de grande. Yo ataco un micronicho que es disrupción digital. Yo lo que digo a la gente es, entiendan que ese cliente está confiando su apuesta más grande en nosotros. Es decir, ese cliente no nos está dando el proyecto de hacer una integración más para algo más. Nos está confiando con lo que se está diferenciando. Y pues al final mi servicio es un servicio de personas. Es decir, yo tengo mis 4 productos, mis 4 servicios, son personas más o menos delegadas, pero en el fondo son personas que tienen que ir con un mindset y una cultura del cliente a solucionar y a romperse a puños con lo que toque por solucionar, porque ese cliente está confiando su estrategia de largo plazo en la tecnología con nosotros. Y eso es una responsabilidad muy difícil de tener. Es decir, no estás haciendo, con mucho respeto, el soporte técnico para el sistema de facturación. No, estás haciendo el nuevo modelo digital con el que la compañía quiere competir en 10 años. ¿Cuál fue el peor momento que tuviste que enfrentar en este momento, en el mundo con los clientes, en las negociaciones o en ejecución del proyecto, donde tú estuviste un poco frustrado, perdido, donde dijiste, ¿de dónde aprendiste lo más de la situación? Porque hay situaciones, como mencionaste, que hay que vivir, que no puedes pues, leer en los libros o estudiar en maestría. Sí, a ver, en nuestro segundo año de operación, pasamos un momento súper duro donde los clientes que teníamos nos dejaron de pagar porque teníamos unas entregas pendientes, y simplemente no quedó bien seteada la expectativa desde el inicio. Entonces era muy difícil saber si era culpa del cliente o nuestra. Al final yo creo que no había ninguna verdad. Solo mi cliente no podía pagar más. Mis clientes en realidad fue como una suma de muchas cosas en simultáneo. Y yo tenía que terminar porque si no terminaba, pues eso no iba a funcionar. Y fue el momento como de decidir, como tengo la opción 1 y es apagar, y pues nos vamos de pelea con abogados y pues ninguno va a ganar, es decir, nadie va a ganar acá. O sigo pagando la nómina, mantengo la gente, veo cómo solucionar y intentar no quebrarme en el proceso. Y pues tocó endeudarnos para poder pagar los salarios, nos quedamos sin salario el equipo directivo un buen rato. Y hoy en día yo creo que fue una buena decisión, porque logramos entregar, no nos quebramos, pero toda esa experiencia que logramos tener y ese equipo que logramos entrenar en esos meses tan duros, cuando nos llegaron otros contratos los pudimos trasladar, y entonces ya teníamos una operación robusta, entrenada. Entonces fue como lograr descargar después de meses ya con un equipo entrenado. Si los hubiéramos sacado, hubiera sido como volver a empezar, porque tocaba volver a empezar la empresa, la operación. Entonces quizás hubiéramos perdido menos dinero, pero
pero también hubiéramos casi que apagado la compañía y hubiéramos quedado mal, hubiéramos terminado en peleas de abogados con, con esos clientes. Em, yo creo que eso fue de los momentos más duros porque fue una decisión de business wise, era la peor decisión en el sentido de financiero, era como un harakiri financiero, como, y más porque de verdad no había forma de saber quién tiene la culpa, pero era más un sentido como moral de, pues ya estamos metidos en esto, es una gran apuesta y si nos va bien, seguro, esto algún día lo aprovecharemos. Y pues ese caso de éxito luego salió en emisoras, en televisión, nos dio mucha reputación, eh, el equipo agradeció mucho, luego, no sé si todos pues, pero muchos se enteraron que para poderles pagar la nómina tocó endeudarnos, usar tarjetas de crédito, y eso la gente, si tú se lo dices en la cara, de pronto no, pero cuando se enteran por detrás, sin que tú quieras que se enteren, pero igual se enteran, genera como una sensación de compromiso de, pucha, no puedo dejar a esta gente morir, esta gente medio, pues me salvó a mí, ni siquiera me contó que estábamos en esa situación. Y eso también amalgama cultura. Creo que es eso, yo creo que al final el aprendizaje es hacer las cosas bien si paga, es decir, eso que dicen los libros o las frases de LinkedIn e Instagram, etcétera, yo sí creo que en el largo plazo hacer el bien si paga. No, felicitaciones porque eso no, para nada no es una decisión fácil, endeudarte y decir, ¿sabes qué? No me rindo, no lo dejo ahí, no dejo mi ente, no dejo mi empresa y sigo adelante, ¿verdad? De tu lado personal, ¿qué tal? Porque también es un reto gigante, o sea, estás volando entre 4 países, o sea, tu mujer en un país, tu equipo en otro país, ¿verdad? Y en otro país tu junta directiva, ¿cómo estás manejando eso? Porque eso también tiene que generar mucha presión. Sí. Yo creo que en esto quizás es de lo que menos pudiera yo jactarme, es decir, como quizás es como mi punto más débil y es ese balance, encontrar ese balance. Y pues lo único que puedo hacer es agradecerle a mi esposa por entenderlo y por apoyarlo, porque en realidad es difícil para ella. Vivir una semana en cada país es una decisión de vida, de momento, es una decisión en pareja, una decisión de equipo. Mi equipo directivo lo entiende, lo respeta, mi esposa lo entiende, lo respeta, lo apoya. Eh, y un poco es como intentar balancear las necesidades de todos, es decir, como intentar balancear lo que necesito estar en la operación comercial para expandir, pero también balancear lo que necesito estar de cercanía con mi equipo para hacer bonding, pero también balancear y apoyar a mi mujer en su carrera que está en Ecuador. Eh, y vuelve a el tema de hacer las cosas bien en el largo plazo, creo que salen bien y es, o sea, en este momento viajar no es un tema de ego, no es un tema de hoteles, es un tema más de entregarme, de dar servicio, de estar en Ecuador por darle servicio a mi mujer, que esté en su carro allá, ir a Colombia es estar al servicio de mi equipo, de que cuando me necesiten saben que estoy ahí, estar en México visitando clientes es darle servicio a mi cliente, decirle estoy aquí para ti, poniendo la cara y que estoy con mi junta directiva aquí, vamos a darlo todo y venir a Guatemala una vez al mes también es decirle a mis socios de Guatemala y a mis clientes de Guatemala, estoy aquí, estoy a tu servicio y estoy a tu servicio de una manera a ver, en el mundo de los negocios decir desinteresado se ha visto mal visto porque se ve como una mentira. Y yo sí creo que uno sí puede estar al servicio de manera desinteresada, porque inclusive el hecho de que a mí me paguen por hacer un servicio, pero si yo de manera desinteresada quiero que te vaya bien y estoy aquí para ti, para tomar un café contigo cuando lo necesites, así no me contrates, en el largo plazo te va bien. Es decir, en el largo plazo yo creo que eso genera rendimientos. Entonces hoy mi vida un poco es como, hoy estoy al servicio de mucha gente y de manera humilde le digo a la gente, estoy a tu servicio y voy a volar por ti. Y eso yo creo que en el largo plazo traerá sus victorias. No, seguro, seguro, pero mira, me hablas mucho de largo plazo, me hablas mucho de visiones del futuro, me hablas mucho del crecimiento. ¿Cuál es la visión de Dani Villa 2030, 2040? O sea, ¿por dónde vas? Yo quisiera, a ver, como a nivel personal, quisiera en el 2030 como ya estar un poquito más tranquilo, quizá. Más tranquilo no quiere decir sin trabajar, quizás con menos rush, menos afán, menos aviones. A nivel empresarial, quisiera que Double B Partners y el grupo al que hago parte pues sea gigante. Yo no tengo tan claro, así como que yo no tengo un plan de vida tan detallado de en 2 años ya no quiero ser el CEO, voy a traer un CEO y quiero tener 6 empresas u 8. Yo quiero crecer, quiero crear, ¿sí? Y si esto me lleva a tener 4.000 empleados, pues 4.000 serán, si son 20.000 serán 20.000, si son solo 100 serán. Sí me veo creando más cosas, sí me veo dando empleo, sí me veo ayudando a mucha gente. Entonces hoy tengo un restaurante y está Double B y está la empresa de México y ojalá sean más y sean más familias
Y si la vida me lleva en 10 años a tener 15 empresas y ser una holding y eso me hace feliz, pues eso será. Y si la felicidad en ese momento de mi vida es ser consultor y ser miembro de juntas directivas y esa es mi felicidad, pues lo será. Pero hoy como que mi único como quizás sueño es llegar tan lejos como sea posible para mí y para los que me rodean. Creo que es como vuelve, es un tema de servicio. Y estar al servicio de la gente me ha dado mucho. Y entre más al servicio estoy de la gente, la vida más me devuelve, ¿sabes? Y es no decirle no a ningún café, es no decirle no a ninguna ayuda, es no decirle no a ninguna reunión. Eh, ¿Dónde estaremos? Pues ojalá sea muy grande. Tengo obviamente ilusiones económicas de tener dinero, pero venga, yo creo que es un tema de impacto. Yo creo que al final es un tema de cuánta gente impactaste, cuántos restaurantes tuviste, cuántos clientes impactaste, cuántos millones de personas usaron tu tecnología y tuvieron una mejor vida. Y si mañana me entro el mundo de realidad aumentada, pues entonces querré saber cuánta gente ha podido estudiar mejor, porque hicimos un sistema para que la gente se educara en zonas suburbanas. Y si entramos al mundo de blockchain, entonces cuánta gente logramos llegar con finanzas descentralizadas para que la gente tuviera mejor desempeño. Y yo quiero colectar como esos hitos, ¿sabes? Como eso sí quisiera ser un coleccionista de hitos, de buenas cosas que pasen alrededor. Y si eso es una holding de empresas, o es Daniel consultor, o es Daniel ángel inversionista, o es Daniel CEO de una empresa listada en bolsa, no lo sé, lo dirá el camino. Mira, Daniel, muchas gracias por eso, de verdad, porque creo que con este podcast hiciste este impacto a varias personas que te están viendo, que están viendo tus clips y que te están escuchando y tus historias y que tal vez vas a inspirar en su propio camino, ¿verdad? Porque tú tuviste que vencer muchísimo para lograr estar donde estás y también ver, mira, y si voy a seguir siendo consultor, también está bien, ¿verdad? Así que muchas gracias por venir y contar esta historia porque fue un placerón, te lo agradezco. Eso fue Daniel Villa y bueno, nos vemos la próxima. Gracias, Dani. Gracias a ti, Mijael, por la invitación. Un placer haber estado aquí contigo.